Bueno, muy buen día. Estamos hoy con otro de nuestros precandidatos presidenciales del Pacto Histórico, con Gustavo Bolívar. Gustavo, pues no necesita casi que presentación, pues es un político, senador, que fue senador, escritor, recientemente director del Departamento para la Prosperidad Social, una persona bastante coherente, sincera, apasionada por lo que hace. Y pues nada, Gustavo, queremos pues darte la bienvenida, que nos acompañes el día de hoy. Muchas gracias, Heidi. Qué placer estar acá hablando contigo y bueno, y ojalá tengamos una charla bastante franca y sincera. Como siempre, Sí, sí, sí. contigo. Bueno, estimado Gustavo, esto lo hemos hablado con las otras compañeras precandidatas con las que hemos estado, y es tú, ¿cómo, o sea, cuál es ese balance general que tú haces del gobierno? Vamos a tratar de ser lo más objetivo posible, es decir, lo menos petrista posible, porque todo el mundo sabe que yo soy defensor del cambio. Realmente hay un cambio profundo en la reducción de brechas de desigualdad, en la reducción de pobreza, y eso obviamente tiene que ver con una cantidad de cosas que están pasando, como por ejemplo las dos reformas sociales, una reforma laboral que va a insertar en el mercado laboral a más de 60.000 personas con discapacidad, por ejemplo, a los estudiantes del SENA, que son 400.000, una reforma pensional que va a incluir, digamos, dentro de la economía a 3.125.000 viejos y viejas de Colombia. Eh, el hecho de a las madres comunitarias haberles ya asegurado una pensión, haberlas formalizado o se están formalizando 40.000 en estos próximos 4 años. El aumento en la dignidad salarial de los soldados de Colombia, además sustanciosa, más de 5 veces. O sea, para explicarlo en términos, 200.000 pesos recibían cuando llegó Gustavo Petro y ya cuando se vaya Gustavo Petro recibirán un salario mínimo, o sea, 8 veces, porque el salario mínimo debe estar rondando el año entrante el 1.550.000, 1.600.000. Entonces uno ve que todas las políticas, digamos, macro del gobierno apuntan hacia la gente más pobre, como la entrega de tierras, por ejemplo. La entrega de tierras está sacando gente de la pobreza, y especialmente mujeres, porque el presidente ha dicho que hay que privilegiar a la mujer en esa entrega de tierra y vamos para 700.000 hectáreas. O sea, son muchas cosas que están haciendo en los territorios que tal vez no se sienten en la ciudad y por eso aquí mucha gente se atreve a decir es que este gobierno fracasó, este gobierno no hizo nada, pero los cambios son profundos, de verdad, son profundos y ojalá duraderos. Esas reformas sociales deberían durar mucho si logramos mantenerla en el Congreso, impedir una contrarreforma, que es lo que puede pasar si tenemos una bancada muy chiquita el año entrante. Sí, de hecho, lo que tú mencionas, y pues sobre todo que tú estuviste al frente de una de las carteras más importantes en materia de la política social, ¿no? Tiene que ver con la atención a grupos poblacionales como el adulto mayor, pues también el DPS, pues como una de esas entidades que buscó de alguna manera o busca de alguna manera paliar la crisis de la pobreza y la pobreza extrema principalmente en el país, y que sin lugar a dudas el destacar lo que ha sido pues la reforma rural integral, que es digamos como el cumplimiento del punto número 1 del acuerdo que ha hecho este gobierno. Hay algo y por ejemplo lo que tú mencionas, y es que ha faltado en términos comunicativos, o sea, que tú dices, pues madre, o sea, este gobierno ha hecho un montón de cosas y los medios de comunicación lo que hacen es cubrir, ¿no? Que, digamos, como lo mínimo de lo que ha desarrollado el gobierno, o sea, que es lo que falla como tal en términos de comunicación política. Hemos fallado mucho. No sé si por ineficiencia nuestra o también porque nos enfrentamos a un sistema donde los medios de comunicación pues están en poder de precisamente, justamente, pues esos grupos económicos que se ven perjudicados por las reformas del gobierno. Uno sabe que la reforma pensional, por ejemplo, le quita poder a los fondos y que el tiempo es del dueño de los fondos. Y la reforma laboral, pues usted sabe que los empresarios han sido muy, digámoslo así, un poquito tacaños en
o falta de generosidad en reivindicar los derechos de los trabajadores, de dignificar el, el- el trabajo. Y entonces siempre vamos a tener una prensa en contra que está mirando los defectos del gobierno, mirando qué hace mal, pero nunca mirando qué hace bien. Yo nunca he visto una noticia, de repente la registran. A nivel macroeconómico les ha tocado, ¿no? Bajó la inflación, bajó el desempleo, bajó el dólar, o sea, Pero tenemos, le dan crédito al gobierno. ¿Te has dado cuenta que dice como, bueno, bajó la inflación en Colombia, bajó el desempleo, pero no menciona? bajó el dólar Sí. porque Donald Trump no sé qué, pero, Ahora dicen que es un problema que baje el pero si sube el dólar es porque Petro. Pero ayer sí vi una cosa bastante mezquina y es que están reportando crecimiento de 4,3, que esos son los crecimientos prepandémicos con la economía sana, sin todas las deudas que teníamos. Entonces estamos asistiendo ya a un momento de reactivación total. 17,9% del aumento de las ventas del comercio, son una cifra impresionantes. 56 billones de pesos, utilidades del sector financiero. El Éxito reportando sus mayores utilidades en 10 años, Avianca un aumento de 38% en la venta de pasajes internos, Grupo Argos 1.5 billones de pesos de utilidades y bueno, ahí para arriba usted empieza a mirar las utilidades a junio de todas las grandes compañías y uno dice miércoles, estamos en el mejor escenario, sin embargo no lo reconocen, va uno a Sobancaria, va uno a la Andi y todo y eso termina chiflando al gobierno cuando se están enriqueciendo más en este gobierno que en los anteriores. Por una razón sencilla que Petro entendió y es que aumentó el consumo. Cuando uno aumenta el consumo, pues tiene que haber más producción. La gente tiene que producir lo que está consumiendo la gente. Y cuando hay más producción, necesita más mano de obra. Y entonces, ¿y qué fue lo que hizo Petro extraordinario? Elevar el salario mínimo por encima de la inflación 3 veces. Entonces le puso más poder adquisitivo en los bolsillos a los trabajadores. Casi, lo pongo en términos matemáticos, la inflación ha crecido hasta el 25% en estos 3 años y el salario mínimo 37,5, o sea, 12,5 más, eso se llama el salario mínimo real, en los bolsillos de la gente. ¿Qué hizo la gente? Pues salir a consumir más porque tenía más platica. ¿Y a quién benefició? A los empresarios, porque cuando uno consume, pues consume en el restaurante, en la tienda, en la compra de ropa, lo que sea. Y entonces, por eso hay un dinamismo tan importante, entre otras cosas, obviamente hay otros factores, pero ese factor es muy importante, haber aumentado el consumo para que el sector financiero y todos los grupos económicos estén bollantes y no lo reconocen, No, no reconocen. además que es un tema también de clase, o sea, el hecho de que sea un gobierno que no viene de ese abolengo del apellido histórico, pues es también lo que les cuesta. De la democracia hereditaria. Sí, por ejemplo, o sea, si tú lees por ahí los artículos que sacaba Vargas Lleras, es como, a ver, o sea, tú gobernaste cuánto Sí. tiempo, ayer esta semana, sino que no pude hacerle Y tu réplica abuelo. porque, sí, porque había intervenido de primeras, decía una concejal, pues diciendo que cómo era posible que este gobierno no hubiese hecho nada con respecto a la vía Bogotá-Villavicencio, y no, pues ustedes con todo este tiempo que gobernaron No tienen 4 no peajes. hicieron nada, y además imagínate, 4 peajes. Y o los sea, más caros de Colombia. viajar, o sea, mi familia que es del llano, o sea, nosotros antes de que arreglaran la vía por Guateque, todo el mundo prefería viajar por la vía Guateque, que estaba absolutamente mal, por no pagar la cantidad de peajes que había solamente entre Bogotá y Villavicencio. Increíble, en Y ni 90 así. kilómetros, 4 peajes. Y eso, y además es que cuando cierran la vía, los tiquetes se ponen, pero absurdamente caros. O sea, les sale igual que viajar a Pasto, incluso No, salir del Miami. país, Yo les más de puedo 2 decir millones de aquí sin pesos. ánimo de chicanear que estuve en Miami hace poco, 1.200.000 ida y vuelta. Casi 2 millones Pesos, puede llegar a salir. 1.200.000 pesos ida y vuelta. A Miami. Pero a Villavicencio cuando cierran la vía yo creo que es 1.000.000 por tramo. 1.800.000, Sí, 1.500.000, juepucha. incluso así. Que son Sí, 15 minutos. tal cual, tal cual. Sí. Y bueno, de esto, que, o sea, además tú has sido crítico con una entrevista que tuviste una vez sobre el tema de los contratistas, por ejemplo. Y yo creo que tengo la plena seguridad de que si hay algo que permite los sobrecostos, que permite la contratistas, que permite la cartelización de ciertos servicios, ha sido la ley 80. O sea, la ley 80
Claro, o sea, como Colombia Compra Eficiente recibe una cantidad de elementos con los cuales tú como entidad pública puedes contratar, pues lo que normalmente uno compraría en 100.000 pesos, el estudio de mercado y lo que te otorga No, Colombia Compra Eficiente sube a 200.000 pesos o incluso más. en el caso de los operadores logísticos, Tal uy, cual, no, no, ¿no? no, Todo. no, O no. sea, en tu gobierno, ¿tú cómo replantearías esa dinámica? Yo creo que hay que hacerle una cirugía a la ley 80, que sí, digamos, en su momento impidió que los trámites fueran tan fáciles para la corrupción, pero ya se excedió tanto que aparecían los operadores. Entonces uno dice, yo lo usé, por ejemplo, voy a hacer acá un mea culpa, va a construir 150 PAS, lo hago a través de la ley 80, me demoro 2 años esperando surtir todos los procesos, o consigo un operador, entonces consigo Findeter, y Findeter, pues obviamente averiguamos si tenía siniestros, no tenía ninguno, cumple, etcétera. Entonces nosotros lo entregamos a él. Y él, a su vez, él hace la contratación, no diría que directamente, pero hace unas convocatorias mucho más simplificadas, y eso, digamos que le introduce un dinamismo al desarrollo de la infraestructura, pero tiene riesgos. Porque yo le entrego a Findeter y tome, transparentemente, pero yo no sé Findeter a quién se lo entrega. Claro. Y tampoco me puedo meter porque a mí me tiene que cumplir es Findeter. Pero todos estos operadores que en el pasado se han prestado para malos negocios, algunos malos, como por ejemplo los que llevaron a la cárcel a Ciro Ramírez, también hay desde Prosperidad. Entonces ellos lo entregaron no a Findeter, que es una entidad del gobierno, una entidad nuestra, sino a un operador ahí X, para que ellos ya distribuyeran a dedo a este alcalde, al otro, al otro, al otro. Y ahí es donde viene la corrupción. Y es que son Tiene tremendos, muchos ¿no? Que hacen riesgos. de todo, además, Sí. los contrataderos que existen. Y este gobierno, en tu gobierno, ¿tú qué replantearías, qué mantienes y qué definitivamente desechas? Bueno, varias cosas. No hemos sido eficaces en controlar la corrupción. Tengo que reconocerlo. El presidente ya lo ha reconocido y ha pedido hasta perdón. Pero es imperdonable que al gobierno del cambio, que nosotros ofrecimos un cambio, se nos hayan colado tantos corruptos. Hay mucho corrupto todavía. Y seguramente la ONGRD no va a ser el único escándalo, pero ojalá sea el único, pero sé que vienen más. Y entonces yo creo que hay que tener más controles con eso. Y hay una cosa ya de fondo, y es cómo por poder aprobar las reformas sociales sin tener unas mayorías, que por eso es que tanto insistimos en que nos entreguen unas mayorías del 55-86. Como no lo tuvimos, pues el presidente ha tenido que hacer coalición de gobierno le hace, tome esos ministerios, tome este otro, y vengan y hagamos una coalición acá, pero ya ahí se nos escapa el control porque no son ministerios controlados por el progresismo, sino por las casas políticas que tienen unas prácticas clientelistas impresionantes, como por ejemplo exigir que cada persona que tenga una OPS, un contrato, pues tenga que cumplir con una cuota de votos. Entonces le entregamos el poder para que nos derroten y sigamos pauperizando la política. Entonces, oye, no va a criticar eso porque las reformas sociales están transformando la vida de millones de personas y digamos que fue el precio que tuvimos que pagar, pero no podemos seguir pagando ese precio. Tenemos que convencer a la gente que elijan unas buenas bancadas, tanto en calidad como en número, para poder dejar esa dependencia. Yo llamo extorsión, chantaje del Congreso de la República, porque es que es muy triste que uno a pueblo que llega, nosotros que hemos estado recorriendo este país estos meses, a cualquier pueblo que llega, la primera queja de todo el mundo es, oigan, el SENA está en manos de un corrupto, oigan, el ICBF lo tiene no sé quién, oigan, y nosotros no tenemos nada. Y uno dice, miércoles, sí, difícil, pero eso hay que cambiarlo. En este gobierno de transición hacia el cambio, que fue el de Petro, que nos abrió las puertas, digamos, fue difícil porque pues si no, no hubiera reformas, si no, no podrían comer 3.100.000 viejos, digamos que valió la pena, pero no hay que seguir haciendo eso. Yo creo que ya un segundo gobierno del pacto histórico tiene que entregarle el poder del Estado, el poder territorial del Estado a la gente nuestra. Sí. De hecho, por ejemplo, o sea, pues tú lo viste en el Congreso de la República siendo senador y pues uno objetivamente también lo ve siendo concejal de Bogotá y es
no hay, o sea, hay partidos tradicionales que nunca dan puntada sin dedal. O sea, Obvio. mejor dicho, hasta para hacer quórum Nunca, tiene un precio. no, ellos sea, tienen, con una todo. mano tienen aquí en el voto y la otra la tienen así. Todo. Y ahí, o sea, nosotras, o sea, en cuanto a la conformación de listas, pero también es a la ciudadanía, o sea, cuando una persona está votando pensando en su bolsillo, pues también piensa, pues que además es la extorsión no solamente al gobierno, sino al ejecutivo al ejecutivo, sino también al ciudadano, ¿no? Entonces, pues si usted no me consigue 5 votos, 10 votos, pues usted se queda sin trabajo, ¿sí? Así es. Entonces es la forma también clientelar en cómo Miren se hace nomás, la Aurelio, política. un ejemplo que estoy poniendo estos días porque venimos de Apartado, que es un municipio pequeño, y nos dice un señor que era nuestro, imagínate, era el pacto histórico, llevaba 16 años en el SENA y lo sacaron. ¿Quién lo sacó? Pues al quien le entregaron el SENA. Bueno, dice, solo el SENA de Apartado. SENA puede tener 800, o sea, en todo el país, solo el SENA de Apartado, digo, tiene 1000 OPS. 1000 OPS en manos de un señor de la política tradicional son 10.000 votos. Claro. Porque eso sí, ya son sagraditos. Sus 10 cédulas, tan. Bueno, 10 votos por cada. Entonces, solo en un pueblo, una entidad, ¿cuántas entidades hay en el pueblo? Entonces, por eso es que uno dice, oiga, todos los tipos que están en el Congreso que yo nunca los había escuchado nombrar, ¿quiénes No, son? ni los conoce Ni la los gente. conocen, no hay un Y solo voto de sacan opinión. 100.000 Son votos, votos igual que acá, aquí en el del Consejo. clientelismo Sí, y total. si no les alcanzan la OPS, pues van y los compran. O sea, Sí. ¿cómo podemos avanzar con un país con una calidad tan deteriorada en el legislativo? Sí, eso, creo que una jugada muy, o sea, importante que hizo el gobierno un poco en torcer esa extorsión por parte del gobierno, del Congreso, fue la idea de la consulta popular. O sea, el tema de la idea de la Excelente. consulta popular fue como, ustedes verán, o aprueban o nos vemos que en las apruebe el urnas y en pueblo. las calles, exacto, eso me Qué parece. bueno. Y que ahí es y que ahí yo creo que nosotros, y lo digo un poco como pacto, como los partidos integrantes del pacto, es que la democracia se debe expresar principalmente en las calles y en la organización de la gente. Y si hubiese de manera permanente una presión del pueblo porque esas reformas se aprueben, el tema de la extorsión de los En congresistas Europa, es distinto. ya, por eso es que es tan importante las escuelas de formación política. En Europa, la gente va a las urnas entre 4 y 6 veces al año. Entonces, si uno le apuesta a la democracia directa, que es lo que está diciendo Heidi, presenta la reforma, no la quiere aprobar el Congreso, listo, vámonos a las calles, vamos a aprobarlas en una reforma, en una consulta popular. Y nos quitamos esa dependencia del Congreso. Pues, excelente. Porque ese es el camino, de verdad. Seguir pauperizando la política, entregándole el poder a estas personas que lo utilizan para saquear las entidades, le sacan la plata para las campañas y para esclavizar electoralmente a la gente. Ahí nos vamos a estar en ese círculo vicioso todo otro siglo. Y eso hay que cortarlo ya, y eso es con democracia directa. Eso es, imagínate, Efraín Cepeda, que lleva más de 30 años en el Yo no tenía ni idea quién era Efraín Cepeda hasta este gobierno. O sea, de hecho, muchos congresistas, sinceramente, no conocíamos en anteriores gobiernos, y creo que también las redes sociales pues también permiten como poder hacer un control más específico sobre quienes están en esos espacios de decisión. Que, por ejemplo, el Consejo de Bogotá es eso, o sea, esa expresión también de que incluso, yo recuerdo mucho que esto lo hablábamos con Carrillo, hay gente que no le interesa pasar al Congreso porque serían más visibles y no podrían hacer lo que hacen desde el Consejo de la ciudad, ¿no? Entonces, Y si hubiera una página Excel que nos mostrara qué entidades tiene cada congresista, te aterrarías. Entonces tienen la Secretaría General del Ministerio, no hay que, tienen la dirección de no sé cuántas, del Ministerio no sé cuántas, tienen el Ministerio las no sé cuántas. Y descentralizadas. además mira lo que, te voy a decir una cosa súper perversa que hemos visto. No voy a decir en qué ministerio, pero cuando tú, por ejemplo, consigues los votos de una colectividad, Partido Conservador, ¿no? Porque pues como ya no hay ideología, sino Partido Conservador vota con Petro. Sí, tal cual. Entonces el Partido Conservador toma este ministerio. Entonces ahí hay 9 tipos o tipas. Resulta que le entregan el ministerio a uno, la Secretaría General al otro del otro tipo, la Dirección de Energía a la tipa del otro tipo. O sea, se reparten todo el ministerio entre 9 y no se hablan entre ellos. Lo conozco el caso. No se hablan entre ellos. O sea, no se obedecen entre ellos. A mí se le puede dar orden a la secretaria porque este es de fulano.
y la ministra es del otro fulano, y es el director de no sé qué, es de la otra fulana. O sea, imagínense. Y ¿Cómo no hay puede funcionar así absolutamente un Estado? coordinación de nada. Y Cada vez que cada ustedes escuchen que ministerio es que el ministerio tal lo tiene tal, son todos los 9 o los 10 de ese ministerio repartiendo las direcciones entre sin los diálogo entre congresistas. ellos. Uf, No, eso es terrible, terrible. tenaz, sí, y porque además la burocracia nacional es bastante grande. Hay un poco de entidades que yo no tenía ni idea que existían. O sea, por ejemplo, el Fondo de Adaptación, no tenía absolutamente ni Y idea la que plata que eso maneja. existía. Pero además porque o sea, la forma de contratación directa que se tiene desde algunas entidades. Y de esto que tú pues viviste también al interior del gobierno, o sea, ¿cómo crees? O sea, si estuvieses mantenido en el Senado de la República, o sea, ¿cómo crees que hubiese podido cambiar de alguna manera tu papel al interior del Congreso, por ejemplo? Sí, siempre estuve en oposición. Sí. Y los 6 meses que estuve de gobierno, pues te voy a decir, parecía que estuviera en la oposición también, porque asumió Roy Barreras la presidencia, que supone que era nuestra, y los proyectos que pasé me los archivaron. Porque claro, uno era que al procurador y al contralor no lo eligiera el Congreso. Pues no le importa. Ahí o sea, ¿de dónde nace el poder del Congreso? De todas las facultades que le hemos dado. Entonces, un congresista elige a un magistrado, que después en algún momento lo va a encontrar en su vida, entonces el magistrado dice, uy, no, este man votó por mí, vamos a perdonársela. Elige al contralor, y cada congresista, sobre todo los regionales, tiene su alcalde, su gobernador, sus alcaldes. Entonces el contralor dice, pero es que este tipo me eligió. Entonces yo te voto, tú me tapas. Elige al procurador, elige a los magistrados del CNE, elige el Congreso al defensor del pueblo. O sea, el poder del Congreso es demasiado grande. Y no es porque no lo pueda tener, sino la naturaleza de esa elección de entes de control, pues hace que haya una impunidad impresionante. Sí. Y yo pasé esos proyectos y no me los quiso. Pasé una reforma política, también me la sepultaron en mi gobierno. Yo antes idealizaba mucho a los magistrados de la Corte Constitucional hasta que entró Camargo y las elecciones que se han hecho Ya les perdí el de respeto. magistrados, lo mismo el tema del defensor del pueblo, los entes de control, que uno también en una clase de organización del Estado idealiza mucho, ¿no? Existe la Contraloría que vigila los recursos, existe el Vigila Ministerio los recursos de Público. los que no votaron por él. Exacto, la Procuraduría es perversa. Igual. O sea, perversa con las sanciones. Miren, sanciones ayer cierto estaba tipo de viendo gente, a ¿no? William Dow. Sí. William Dow, el alcalde de Cartagena, se paró y le dijo a la Contraloría, a la Procuraduría, que era una corrupta. Nunca derrubó un peso, señor, para nada. Y ayer el Consejo de Estado, creo que fue el Consejo de Estado o alguna corte, le tumbó las 2 sanciones que le metió la señora. Dice, aquí no hubo ni robo, ni detrimento, y regaña a la Procuraduría y dice, no entendemos por qué esta sanción. O sea, simplemente se volvió el policía sancionando a quien lo critica, porque sí, y le metió 12 años al señor. Como la que le han puesto a Luis Guillermo. La de Luis ejemplo. Guillermo Pérez. Sí. La de Luis Guillermo Pérez es lo mismo. La señora Margarita Cabello es amiga de las personas a las que Luis Guillermo Pérez les quitó una caja, que la estaban robando por ahí en Antioquia. Y entonces, venga, le caemos y lo sancionamos. Porque sí, además 20 años, y es güey. criminal, 20 años. Imagínate uno con una sanción de 20 años Ay, sobre para todo uno a esta poder edad. hacer cargos públicos, no, chao, no, o sea, uno va a los 50 y pico. Entonces, la años después. Procuraduría es para perseguir a los enemigos y para perdonar la vida a los amigos. Eso no debería existir. Sí, los entes de control realmente O por lo son menos una que la farsa elección absoluta. se hiciera de otra naturaleza. O sea, la Procuraduría, yo creo que o sea, la Procuraduría incluso, o sea, lo que tiene que ver con recursos públicos, eso es malversación de recursos públicos, eso diría justicia ordinaria, por ejemplo. Sí. O sea, tú plantearías, por ejemplo, una elección de procurador o eliminar Para que la gente Procuraduría. sepa, la Procuraduría no existe en muchos países. No. En muchos países no existe. Es que aquí somos expertos en Existe crear la burocracia fiscalía, pues inútil. la fiscalía puede tener una unidad de delitos contra el Estado, no sé qué ya. Eso es lo Dígale que a los debería alcaldes. fortalecerse como tal. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta la Procuraduría? Yo creo que cuesta como no tengo Pues es que idea, hay como unos sueldos 4 de billones al 20, año. más que pueden llegar a ganar más que un senador, o sea, Y se vuelven fortines. Entonces, ¿qué hacen? Cuando están en campaña, la Procuraduría puede tener, no sé, 6.000, 7.000 cargos, una cosa bárbara. Entonces, el
el candidato en ese momento antes de ser procurador o contralor, pues sencillamente va por todas las oficinas y ahí le van comprometiendo 50, 60, 70 cargos, 100 cargos, tranquilo, y cada senador se queda con eso. Entonces, ¿cómo tumbas tú un régimen de corrupción cuando cada congresista por lo menos tiene 5.000 empleados en todo el estado? Y entonces lo multiplica por 10 o por 20, porque algunos piden 20, entonces ya ahí tienen la votación. Sí, Imposible. y ya, no hacen nada. Imposible. Incluso son los mismos que le ponen la campaña para todo, o sea, extorsionan, le piden sus cuotas a la gente para poder hacer política. Y Gustavo, ¿cuál sería tu impronta o sea, lo que marcaría el gobierno de Gustavo Bolívar? Eliminar por siempre y para siempre la pobreza extrema. Digamos, en este gobierno se ha eliminado una buena parte, pero yo no creo que un país pueda tener algún día paz si una sola persona aguanta hambre. Sí. Y eliminar pobreza extrema es que todo el mundo pueda comer, que tenga lo mínimo. O sea, lo mínimo es la comida, un techo, una dignidad para vivir. Si nosotros logramos eso, China ya lo logró. China es el primer país que ha eliminado ya la pobreza extrema, ya son libres de pobreza extrema. Mientras que hay potencias, en Estados Unidos uno ve mucha pobreza todavía, ¿cierto? Aquí pues ni se diga. Pero digamos que para mí sería un legado, y además un legado invisible, casi nadie lo va a ver porque la pobreza extrema está en los suburbios, está por allá en los pueblos más olvidados, donde hay que, para ir a que le curen a uno una mano, coger una lancha, un burro, 8 horas, no sé dónde, donde no llega el Estado. Digamos que esa es una tarea para salir de ese tercer puesto de como el país más desigual del mundo, somos el tercer país más desigual de la Tierra, que eso ya de por sí, ese solo título nos debería generar mucha vergüenza a quienes podemos influir en la política, mucha vergüenza, que seamos incluso más desiguales que Haití, eso es imperdonable, digamos. Y por eso uno, digamos, cuando hablan de la violencia, la gente no piensa en las causas estructurales de la violencia y hay que desactivarlas. Una de ellas es la desigualdad y otra, la falta de oportunidades en los jóvenes, sobre todo en los territorios que están en conflicto. Y por eso a mí me ha alegrado tanto llegar, yo siempre relato este viaje en un helicóptero con Francia Márquez y con Daniel Rojas a inaugurar una universidad. Yo iba de pato, la verdad yo no tuve nada que ver ahí, pero lo relato. Los acompañé a inaugurar la universidad en Suárez, Cauca. No, eso a mí me dio una felicidad porque las aspas del helicóptero movían las hojas de coca. O sea, las hojas de coca iban a la cuadra. O sea, eso sí está transformando el territorio. Sí, porque ahí de esos jóvenes, de 800 jóvenes que salen bachilleres al año, solo 5 podían ir a la universidad. ¿Qué hacen 795 cada año? Explíqueme. Una universidad, en una ciudad, un municipio donde no hay economías lícitas, pues sin meterse a la ahí estamos llegando a eso. Eso es demorado, pero eso va a dar resultados a largo plazo. ¿Y qué harías con la paz total? Seguir apostándolo. Si se fracasan 1000 veces, arrancamos otras 1000 veces, pero digamos, en algún momento ellos se cansarán o van a entender, pero yo pienso que el cambio de talante, que es lo que yo he promovido, y es que el presidente de la República se siente con ellos. No mandar ahí un consejero que va a su paso y que un ciclo de conversaciones de 2 meses y entonces en 6 meses nos volvemos a ver, como si la gente no estuviera sufriendo la violencia, como con una apatía. Yo creo que esto hay que agarrarlo de los cachos, ese toro. Y yo lo que he propuesto en los primeros 100 días, me siento con todos los jefes, cara a cara. Bueno, ¿qué es lo que quieren? Vamos a arreglar este problema. De aquí no salimos hasta que arreglemos este problema. Ya, si no se puede, pues bueno, desafortunadamente toca usar el uso de la fuerza. El uso de la fuerza del Estado porque no hay más. Pero quemar esa última etapa. Y es, venga, señor, ¿cómo se llama el que han matado como 3 veces? ¿Mordisco? Señor Iván Mordisco, sentémonos con el presidente, vamos. Y con el ELN, con todos los grupos, sentarnos a dialogar, ellos con su equipo, nosotros con nuestro equipo. Pero no hay forma de que no podamos llegar a un acuerdo porque es que, digamos, ellos ni están pidiendo lo imposible ni hay imposibles. De hecho, muchas de las cosas que ellos pedían en el pasado ya se están haciendo, como la entrega de tierras, por ejemplo.
¿cierto? Entonces, desactivemos esas causas, pero reunámonos y pensemos en el país una vez que otra. ¿Con quién te ves en segunda vuelta? Si pudiéramos llegar a segunda vuelta, ahí está creciendo peligrosamente una persona que dice que va a destripar a la izquierda. Pero, afortunadamente, esa frase ya activó mucho sobre todo a los campesinos, que sí han padecido la destripación de la derecha. Cuando este señor dice, vamos a destripar a la izquierda esa sarna, enseguida todo el mundo se llena de pánico. Y eso va a hacer que se movilicen muy, muy, muy duro en favor del pacto histórico, porque es que mira lo que está pasando. El presidente Petro va a llegar a 1 millón de hectáreas, ¿cierto? Yo he prometido, o me he comprometido mejor, a entregar otro 1 millón de hectáreas hasta 2030. Entonces serían 2 millones de hectáreas si elegimos el pacto histórico, si lo reelegimos. Si no reelegimos el pacto histórico, ya no serían 2 millones de hectáreas, sino de pronto 0 hectáreas. Porque la persona que dice que va a destripar a la izquierda seguramente va a empoderar al paramilitarismo y ese 1 millón de hectáreas que va a entregar Petro se lo vuelven a quitar a los campesinos. Ya les quitaron 6 millones en el pasado, con complicidad del Estado. Y el modus operandi ya lo conocen, es sencillísimo. Se meten en una finca con 10, 20 camionetas, se van todos los hombres armados de las camionetas, matan a 2 o 3 y le preguntan al resto si se quieren quedar. Eso ya está inventado. Entonces, o sea, en vez de avanzar hacia 2 millones de hectáreas, que nos pondría a 1 millón de cumplir el punto 1 del acuerdo, lo podemos retroceder a 0. Una dinámica de Entonces, claro. ese lenguaje de este hombre puede que nos haga movilizar mucha gente. Sería triste que fuera con él. Hay yo creo que el próximo año, pues ya habiéndose decantado un poco más las candidaturas a la presidencia de la República y ahí, pues tú que sabes comunicar también, empezará como a agudizarse esa contradicción, ¿no? Porque ellos dicen como que dicen lo que nadie quiere decir cuando todo el mundo lo dice. O sea, por ejemplo, lo que dice este personaje que pues quiere parecerse además al actual presidente de Argentina, como decirlo políticamente incorrecto, ¿no? O sea, o a Bukele, pero pues que Bukele que acaba representan al statu quo en de últimas. cambiar el articulito que cambió aquí Uribe, ¿no? Para Sí. perpetuarse. Pero ellos no dicen nada con No, respecto a pero que Petro allá, no, allá. todos los días Petro se va a quedar, pero hágase que Bukele bravo. No, Trump o los distintos gobiernos de derecha. Estaba viendo que Carlos Alonso Lucio, sí es Carlos Alonso Lucio, Sí. bueno, Lucio va a apoyar a este personaje. Entonces pensaba yo, aquí los únicos guerrilleros que les gustan a ellos son los que se alinean ideológicamente con la derecha. O sea, Ahí el sí no le van a resto, decir, no, ahí absolutamente sí no va a decir, nada. yo no recibo apoyo de esa sarna guerrillera. Exacto, de eso no dice nada. O sea, siempre y cuando se alineen ideológicamente con ellos, pero Pues recordemos a que Uribe mantienen hablando ideas, contra el exguerrillero, pero tenía un guerrillero adentro, que Dos. además había sido jefe de Petro. Sí, tal cual. A ver, Bustamante y a Rosenberg y Pavón. a Rosenberg y ahorita, entonces a ellos solamente les interesa ese lado. Yo creo que hay que poderles también plantear pues la apuesta cuando hablamos de esa Colombia sin hambre que tú tienes como central, que yo creo que es importantísimo. Ay, mire deje que el rojo saludando a todo el mundo. De la apuesta de una Colombia sin hambre, que además también quite como tal esos relatos que vienen incubándose y que no son nuevos, ¿no? O sea, desde el marco de lo que fue el plebiscito, el proceso de paz, entonces el rayo homosexualizador y una cantidad de falacias para mantenerse y sostenerse en el poder y sobre todo que Latinoamérica pues ha tenido distintos gobiernos de izquierda, nosotros hasta ahora este es el primero. O sea, el primer gobierno de izquierda que tenemos. Entonces allí tú tienes una enorme labor con esa y la gran bofetada de comunicativa. Petro a todos los detractores de la campaña, ¿no? En campaña decían, viene a expropiar a todo el mundo. 0 expropiación en 3 años. ¿Y tú sabes quién fue el presidente que más expropió? Me imagino que Uribe. Santos. Santos es el que, además, que la expropiación no se hace sin compensación. O sea, por ejemplo, y además, o sea, cómo se han construido todas las obras. La expropiación por vía administrativa. Expropiación administrativa y judicial. Y en Bogotá, ¿quién más expropiación ha hecho? Peñalosa, sí o sí. Bueno, Petro no expropió a nadie, no cerró ninguna iglesia porque decían Petro es el demonio, es satánico. No ha cerrado ningún medio de comunicación, no ha perseguido a la oposición, no le ha sacado luego a ningún muchacho
no ha gaseado ninguna de las Eso sí, ha 50 sido manifestaciones excelente. que han hecho. Todo ha sido a través del diálogo. Va a entregar el poder en 4 años. Y decían ellos que cambiaron el artículo para perpetuarse en el poder, que le han sacado los ojos a los jóvenes, que han perseguido a la oposición, decían que nosotros éramos los dictadores. Entonces yo creo que la bofetada que se le está pegando invisible, pues los dejó sin discurso para 2026. Ya nos van a volver a decir castrochavistas cuando los grupos económicos han multiplicado sus capitales, cuando casi todos los grupos económicos y las grandes empresas están mostrando utilidades, salvo construcción, que ahí hay un lunar que tiene que ver también con las altas tasas de interés, pero el resto de la economía andando, el consumo disparado. Yo digo, ¿cuál castrochavismo? ¿Qué se van a inventar para 2026? Y van a continuar, ¿no? Porque a veces, no, es que está en riesgo las elecciones, que, por ejemplo, cada vez que entrevistan al procurador, ¿qué va a hacer usted para que las elecciones se hagan? El presidente en ningún momento ha dicho que no se van a hacer las elecciones. O Robledo, un Ay, tipo Robledo, estructurado. sí, Si señor. Robledo fuera Si un no quiere ignorante, salir de pues la no casa dice. de Nariño, ay, señor, terrible. Sí, Si el Robledo fuera un ocaso- ignorante, pues no de la pasada, pero Robledo diciendo, él se va a quedar, todavía está diciéndolo. El ocaso de Y un nos ve hombre... 10 candidatos del pacto histórico, 10, pues listos a suceder a Gustavo Petro, y todavía él dice que se va a quedar Petro. El ocaso de un hombre brillante, ¿no? Además, qué pesar, qué pesar qué pesar, sí. con Robledo. Bueno, mi estimado Gustavo Bolívar, voy a hacerte unas preguntas rápidas, pues más o menos. Rápido y furioso, rápido y fácil. Rápido y fácil. Asamblea Nacional Constituyente, sí, no, ¿y por qué? Hace falta. No la haría de toda la Constitución, sino en el capítulo de justicia, estas cosas que estamos diciendo, cambiar el CNE, cambiar la comisión de acusaciones, cambiar la naturaleza de la elección de procurador, contralor, defensor del pueblo y fiscal. Tampoco me gusta que el presidente sea el que ponga al fiscal. En esos puntos, en la financiación de las campañas políticas por parte del Estado, por ejemplo. Eso acaba de tajo una gran parte de la corrupción electoral. Entonces, digamos que sí hace falta para unas cosas, pero yo no cambiaría, no me atrevería a entregarle de poder a una asamblea que nos quite, por ejemplo, el capítulo de los derechos. Me parece delicado porque se ha avanzado bastante con eso. Reelección presidencial, ampliación del periodo o dejarlo como está. Reelección presidencial, pero no en el periodo de uno, sino si alguien quiere cambiar la constitución, no como hizo Uribe, no como hizo Bukele, que están en el poder y la cambian para aprovecharse. Porque a mí me parece que funciona en otros países muy bien, que la gente le dé el apoyo al presidente, que el presidente se faje en hacer un buen gobierno para que lo reelijan, pero entonces en ese caso habría que hacerlo, digamos, a partir de 2034, que no sepamos quién va a ganar. Bien. ¿Transmisión en todos los canales del fútbol profesional colombiano? Sí. ¿Ampliación de planta en todas las entidades o regulación de las OPS? Yo las regularía, las necesarias, sí son necesarias. Las entidades funcionan también a partir de muchos contratistas, pero contratistas que tengan, yo encontré en DPS gente que tenía 4 contratos, entonces uno decía, no está rindiendo ninguno de los 4, bueno, pero sí controlaría un poco eso. Bueno, este es subsidio a la vivienda o construcción y entrega de vivienda para la población vulnerable por parte del Estado. Tengo un plan de vivienda que es vivienda sin cuota inicial. Me parece lindo porque el Estado va a asumir las cuotas iniciales de las viviendas, porque es ese impulso inicial es el que le impide a la gente poder tener acceso a la vivienda. Entonces vamos a hacer un plan muy grande, es 1 millón de viviendas sin cuota inicial, en el que el Estado le financia el 50% al estrato 1, el 40% al estrato 2, el 30% al estrato 3 y el 20% al estrato 4. O sea, aparte de los subsidios. Ese sería el subsidio. O sea, si la casa vale 80 o sea, si millones. acabar con mi casa ya y este. Sí, si la casa vale 80 millones, el Estado le pone 50 millones, 40 millones, o sea, el 50% al estrato 1. Y a ese otro lo financian, pero ya tiene la casa. Ok. ¿Regionalización o municipalización? Depende, porque depende de qué proyecto, pero a mí me gusta la descentralización, ambas cosas me gustan. Yo creo que tenemos excesiva centralidad en Colombia y eso a veces hace que no llegue el Estado a muchos lugares. ¿Lavadoras o un sistema de cuidado integral? Lavadoras colectivas en el sistema de cuidado integral. Pero llevarle una lavadora a una persona que no tiene agua me parece como un insulto. Sí, yo creo que no. Y por Populismo, último, puro populismo. ¿cuál fue el último libro que leíste?
Estoy leyendo uno, pero no está publicado, de una persona que me entregó un libro para hacerle un prólogo, pero me dijo que no lo chiviara, pero bueno. Ahí en el avión cargo varios. Hay uno donde los nombres pues me viene el mundo encima, pero hay un libro sobre la urbanización de la guerra y de cómo, porque estoy muy interesado en el tema, de cómo lograr, bueno, salvar las ciudades de todas estas economías ilícitas. Estoy muy interesado en eso. Sí, porque Bogotá en este momento está fuerte. Bueno, y acá hay uno, pues eso me lo acabo de leer. Esto que va a hablar acá es lindo. Se llama El precio de cuidarse, ya lo leímos todos acá, porque lo escribió mi escolta. Ah, qué Mira bueno. la belleza, se llama Camilo Pulido. Ya. Ayer hice un debate de control político. Pero sobre el además tema este del libro es sistema culpa de cuidado. Petro, Ah, súper. porque lo escribió durante los consejos de ministros. Entonces, la labor que hacen muchísimos hombres en el país de Sí. cuidar a Entonces él se las inventa, personas, pero sus mire lo cosas. extraordinario de este libro. Primero es un escolta, o sea, no tiene la formación de literato, ni mucho menos. Segundo, está muy bien escrito. Sí. Muy, muy bien escrito. Lo ha leído gente, yo lo he entregado a amigos míos. Te voy a dar uno. ¿Le podemos dejar este ahí? Ya estoy pidiendo uno para... Bueno. Oye, y te vas a sorprender del nivel literario. Qué bueno. Y está escrito, le preguntamos a qué horas, pues que pues, los horarios de la escolta son muy difíciles. ¿A qué hora lo escribiste? No, don Gustavo, en los consejos de ministros, claro. Todos los lunes uno me metía 5, 6, 7 horas a un consejo de ministros y el hombre desde el celular escribiendo las notas y después llegaba a la casa a pasarlo. Entonces tiene mucho mérito este libro. Ah, El qué precio de bueno. cuidar, Camilo Pulido, mi escolta. Qué bueno. Bueno, entonces ya saben, el precio Está bonita esa. de cuidar. Hay algo como para finalizar, decía, alguien me escribía hace unos días como, ay no, o sea, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en este momento Bolívar fuera alcalde de Bogotá? Y pensaba yo varias cosas. Lo primero, con relación al tema de las basuras, es que nosotros hubiésemos tomado una decisión como gobierno de volver a dignificar la prestación desde lo público, y seguramente los operadores privados hubiesen hecho de brazos caídos para todo el tema de la recolección de basuras. Pero hay algo que Digo sí otra. es Dime a ver si es la misma. la de seguridad, Sí, la de seguridad, sí. lo relacionado con seguridad, y estaría la Procuraduría absolutamente encima. Bolívar estaría destituido en si este yo fuera momento alcalde, casi. cada basura de la esquina que está inundada la ciudad sería la apertura de los noticieros. Total, eso sí, Que con habría Petro un abrían el control noticiero con eso. directo de los medios de Y comunicación unos camarógrafos y esperando de que los pase entes una de rata control, para tal agarrarla cual. y ponerla. Pero una cosa que sí hubiera pasado, sí o sí, bueno, varias, es que hoy no estaríamos viendo ese espectáculo dantesco de la Avenida Caracas con esas columnas gigantes, porque eso sí me hubiera dado la pela que Hubiéramos hubiéramos soterrado el tramo soterrado oriental. Total. la Avenida Caracas. Sí. La hubiéramos soterrado, por encima hubiéramos hecho unas alamedas lindas, como era la Caracas en sus inicios, con ciclorrutas, hubiéramos liberado espacio. No debería esto tan horrible, esas columnas metidas dentro de las estaciones de Transmilenio. No, eso sí hubiera cambiado. Sí, totalmente. Y estaríamos haciendo el túnel de hubiésemos la Sevillana embellecido la ciudad. hasta salir de Soacha, porque ese era un sueño mío, de desembotellar todo el sur. El Pero bueno, de la ciudad. Bueno, lo que fue, Gustavo, muchísimas gracias por habernos Gracias a ti. acompañado en este podcast de Hey Bogotá. Por favor, no se pierdan este espacio. bueno, Lady, gracias.